En laissant ton pouvoir pour qu'il te manipule, ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. Y ya con el matecito en marcha, le vamos a dar a nuestra columnista para que pueda disfrutarlo y degustarlo en esta tardecita en la que en un ratito vamos a compartir también buena música. Queremos que ustedes se vayan incorporando al fin de largo, que vayan pensando qué puede ser útil para distraernos un poquitito entre tanta vorágine informativa. Pero mientras tanto, nosotros estamos aquí para poner en debate los hechos que van marcando el pulso y la vida de los riocuartenses, argentinos y argentinas. Y para eso sumamos a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Todavía no estoy en clima de fin de largo. ¿No? No, lo que sucede como es que... mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo. A lo mejor ya mañana empezás a desconectar un sábado, te levantás un poquito más tarde. Eso es cierto. Más planes. Pero necesitas algo que te desconecte. Pero hay que pensarlo. Y bueno, ponele, qué sé yo, salís un sábado a la mañana a hacer una actividad física que habitualmente de lunes a viernes no la haces, ahí ya desconectaste. Sí. Ahí ya te pusiste en plan finde. Está buenísimo. Te juntaste a tomar un café con alguien que te venís prometiendo hace mucho. Claro. A desayunar. Está bueno. Ese famoso, ya nos vamos a juntar. Vamos a tomar un café. ¿Cómo estiramos eso? Ya nos vamos a juntar. Claro, bueno, vas y lo haces. Entonces ahí tenés el fin. Ahí está. Me parece que hay que encontrar ese modo de desconectar. Pero bueno, veremos cómo se da el fin de para cada uno y cada una. Pero el motivo de la convocatoria de hoy tiene que ver con un hecho. No vamos a hablar obviamente del caso en particular, pero sí queremos utilizarlo como disparador. Esta semana fue detenido un riocuartense acusado de realizar grooming a un adolescente que vive en Rafaela. De hecho, lo detuvo la policía de Santa Fe, un adolescente de 16 años. Y como papás o como mamá nos empezamos a preguntar cómo es posible que mi hijo o hija pueda estar expuesta a una situación de violencia digital por alguien, no solamente que no conoce, sino que vive en otro lugar, en el que hay que empezar a atar tantos cabos para determinar quién es la persona. Ahora, ¿qué es el grooming? Yo voy a dar una definición general para que lo podamos charlar. Perfecto. Ya, Jani, vos nos puedas explicar más precisamente. El grooming es considerado el acoso y abuso sexual online, que son formas delictivas de acoso que implican que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarse en algún tipo de actividad sexual, que en muchos casos no implica la relación directa, sino tomar fotografías, tener diálogos sexuales y demás. Dicho esto, como una presentación general, qué dilema, Jani, ¿no? Porque, es muy descriptivo ese escenario para entender la complejidad con la que del tema que estamos hablando. Sí, es muy descriptivo y pensamos que es como muy lejano y en realidad está a veces adentro de nuestra casa, de nuestra tecnología, porque se da en un proceso de tiempo. Por eso es tan complejo y poco sencillo de captar. Inclusive el grooming está tipificado como un delito penal en Argentina, pero aún teniendo capturas de pantalla, ciertas pruebas, es muy difícil también de encontrar una persona. Bueno, en este caso que vos planteabas al inicio, se logró. Y también se da esto que hay que tener en cuenta, que generalmente no son personas del entorno cercano, por ejemplo de esta ciudad. Si habláramos de nuestra ciudad, no se busca en general víctimas del mismo lugar, sino de otra provincia o de otro país inclusive. Es decir, lo que a mí me llamó la atención en realidad es la habitualidad de este tipo de delitos. Exactamente. No se contactan con alguien del mismo espacio, porque lo que se busca no es el contacto físico. No, en muy pocas ocasiones se ha dado, inclusive la segunda ley que se plantea, creo que fue en el 2018, que es de prevención del grooming, es a través de, lamentablemente, esta adolescente que fue víctima de un encuentro presencial. Empezó por grooming y termina en un encuentro presencial y el hombre la termina matando. Que la ley lleva el nombre de ella, Mica Ortega creo que es. Esta ley plantea... Parte desde el concepto del grooming. Exactamente. Sí. Pero en general no busca el encuentro
presencial y físico, sino que lo que busca es capturar fotos y videos, porque eso después lo lleva a otro espacio para hacer una explotación y una comercialización del tema, ¿no? Y ahí está la amenaza y la coacción que tiene con la víctima, pero para eso ya ha pasado por otros pasos, ha ganado la confianza, ha generado como una contención, entre comillas. Por eso hay que tener cuidado con los adolescentes cuando se aíslan y no tienen mucho diálogo con los padres, es decir, que bueno, ¿qué está pasando? Hay que tener más control sobre las redes sociales de los hijos y de las personas que tenemos menores de edad cercanas en la familia o de amigos, porque es muy minucioso el trabajo que hace el victimario. Va ganando la confianza hasta que consigue la foto o el video. Aunque sea una, ya cuando consiguió eso, empieza una etapa extorsiva. Y ya ahí hay tanta amenaza que es muy difícil salirse desde ese lugar, de la víctima, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como que la somete y la encierra. Exacto. En ese espacio donde pareciera que no va a salir, o si sale va a enfrentar situaciones gravísimas, ¿no? Lo que pasa que publicar un video, claro, o lo que fuera, ¿no? Amenaza con esa situación. Por Ajá. eso, una de las cuestiones más preventivas que hay es no dar datos personales míos, digamos, de qué escuela voy, ni cómo, bueno, el nombre y apellido generalmente se da, pero digo, hay otras cuestiones, el domicilio, la escuela, la cercanía a los lugares donde está, porque también usa todo ese tejido social para amenazar a la víctima, ¿no? Entonces, voy a ir a tu escuela, voy a viralizar las fotos que tengo, voy a mostrar los videos, lo voy a subir a tus redes, lo van a ver todos tus contactos. Claro, terrible. Y es tanto el tema porque la niña, en general son mujeres las víctimas. En general, pero hay niños también víctimas. Bueno, sí. pero digo, la niña o el niño o el adolescente ya no sabe con quién está hablando, porque a lo mejor al principio era pensaba que era un amiguito, un posible novio, lo que fuera, y ahora se enfrenta a un monstruo que del otro lado no sabes quién es. ¿Qué magnitud tiene esa persona? Lo que pasa que modifican el lenguaje y justamente se ayorna a un lenguaje similar a la edad con la que está ahí interviniendo. Claro, para lograr ese vínculo. Para lograr ese vínculo. Entonces son perfiles ocultos con otros nombres que seguramente y casi siempre son personas adultas, casi siempre son hombres. Y bueno, y la mayoría de veces buscan a niñas, pero también hay situaciones de niños que fueron captados. Y bueno, cuando logra esa confianza, hasta ahí nadie se da cuenta. O sea, el niño o la niña no se da cuenta de que es una persona adulta. Y empieza una especie de complicidad, ¿no? Y ya empieza a generar esto de que esto sea secreto, que nuestro vínculo sea nuestro, y empieza a generar esa confianza ahí, hasta que pide el producto, que es lo que necesita, el producto sexual, digamos. Hay que tener mucho cuidado porque también se da a través de los videojuegos, y ahí están muchos los niños, los varones expuestos. Por eso uno crece. Porque en los videojuegos hay hay chateos, sí, hay un vínculo con... Hay un vínculo y hay conexión para jugar con otros, pero a veces no saben quién está en línea. Entonces, bueno, en los matches... claro, los juegos en línea. Juegos en línea, claro. ¿entendés? Entonces hay que tener cuidado ahí, bueno, cuando son más chicos, con el tema del control parental que se da a veces sobre el teléfono, pero también con la Play, también con las redes sociales, te puede pasar desde WhatsApp, digo, desde cualquier aplicación. Ahora, cuando decimos hay que tener cuidado, ¿cómo pienso en el papá y la mamá que están escuchando en este momento, y también en los propios niños, niñas y adolescentes que tienen que tener esa capacidad, porque es cierto que tiene que haber un rol de los adultos en estar presentes en esa lógica, pero también lo que tenemos que buscar, porque no siempre vamos a estar en esa protección acorazada, de potenciar las posibilidades que los niños, niñas y adolescentes puedan encontrar argumentos para advertir cuando hay algo de esas características puede llegar a sucederles. ¿Cómo qué tenemos que tener en cuenta para evitar que estas cosas sucedan? Mira, yo siempre apelo como al diálogo más profundo entre padres e hijos, y así como uno en casa habla de la educación sexual en cosas básicas, es decir, bueno, vos cuando entras al baño tenés que ir solito, no te tiene que acompañar nadie, digo, cuidar las partes íntimas, nadie te puede tocar. Esto es lo mismo, pero en línea, ¿está?
Entonces es como para hacerlo bien simple y que la gente lo entienda. Hablar de esto, hay gente que es buena y hay gente que no es tan buena, que está del otro lado, que vos no sabes si la foto que te está mostrando es un perfil real, y que a veces gente grande se hace pasar por niños. Digo, explicarlo de la manera más simple, más concreta, y explicar que jamás tiene que dar. Inclusive también se trabaja mucho con los adolescentes en esto de, estamos en otro tema, pero de no dar en relaciones sexoafectivas tampoco fotos, videos, porque después uno no sabe hasta dónde llega eso, ¿no? Claro. Bueno, y más en esto, que hay perfiles que uno no sabe quiénes son, bueno, jamás dar una foto de uno, por más que te estén amenazando. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es acudir al adulto y a quien sea, al papá, mamá, un docente, alguien que nos pueda ayudar. Romper el miedo. Romper el miedo, porque sabes lo que te hace sentir, mucha culpa. Claro. Que vos generaste la situación, como en todo abuso sexual. Nada más que como es en línea, pareciera que no es un abuso sexual, y sí lo es, Pablo. Claro. ¿Me entendés? Entonces te hace sentir tanta culpa que después hay una cuestión de tanta vergüenza que uno no le puede decir a los papás. Y aparte está amenazado que te va a matar tu mamá, te va a matar tu papá. Digo, entra en un lugar... Sí, claro, cada vez mayor para generar ese cerco. Exacto. Entonces, lo que hay que trabajar ahí es esto en la prevención. Nunca hay que dar esa información, hay que tratar de darle menos cantidad de información, y cuando algo les parezca raro hay que preguntar. Uh-huh. ¿Cómo ayudan Bueno, hay que hablar mucho también, Sí. Yani, porque digo, para lograr fortalecer a nuestros hijos e hijas frente a lo que es... Yo te escuchaba y la verdad es tan horrible a lo que puede enfrentar. Un espanto. Claro, porque no solamente la vulnera a la víctima, sino que la revictimiza sistemáticamente para que no pueda salir de esa situación, ¿no? Darles la confianza que aún en las peores de las situaciones hay que contar lo que sucede, ¿no? Hay que contar siempre lo que sucede, y también acompañar cuando, bueno, pueden hablar los niños y adolescentes de esta situación que han sido víctimas, no culparlos, porque en realidad cualquiera puede ser víctima de esto, ¿no? Porque son mentes que no son del común, entre comillas, no me gusta hablar de normalidad, pero son mentes perversas, con lo cual nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Más a una población vulnerable como los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, acompañar desde ese lugar. Pero cuesta mucho después, porque ha habido situaciones, Pablo, en donde los chicos quedan ahí encriptados en el secreto, y algunos hasta han tenido intentos de suicidio. Sí, claro. Por las amenazas. Porque no encuentran una salida. No encuentran una salida, por eso es importante hablar. Y que no haya una mirada de castigo de la familia, uh-huh. Sino, bueno, a ver, son cosas que pueden pasar y estamos expuestos a eso, pero para prevenirlo tenemos que dialogar mucho antes. Y también quiero recuperar algo que decías vos, Yani, que me parece que es importante poner en un debate público. El hecho, más allá de los casos de grooming, que son los casos más extremos, uh-huh. La responsabilidad en el compartir a través de las redes sociales las imágenes, aun cuando existe un acuerdo entre partes. Totalmente. De la otra parte y tuya, que incluso hasta pienso los adultos, de decir, bueno, voy a compartir determinada... Porque ese vínculo se rompe, porque del otro lado puede haber alguien que traiciona ese acuerdo, y después los daños son tremendos, ¿no? En esa exposición pública de una imagen o de un chat o de lo que fuera, ¿no? Sí. Son tremendos y son irreversibles, porque eso no lo podemos bajar más, uh-huh. Que es lo que por ahí no se entiende, ¿no? Material que se sube va a quedar siempre dando vueltas. Bueno, hay un juicio que tiene que ver con el de Natalia Farhat, creo que es, de la década del 90, de Coppola. Sí. Que esta mujer ahora está en Estados Unidos y trabaja, no sé, creo que para la ONU, alguna cosa así. Y reclamó ante la Corte Suprema en Google lo que se llamó el derecho al olvido. De hecho, hay un abogado en Río Cuarto, el doctor Ricardo Muñoz, que fue invitado por la Corte, porque es un especialista en derecho digital, para que expusiera. Porque hay un debate muy fuerte en este tema del derecho al olvido, porque había, en algún momento, la mayoría de las páginas pornográficas tenían a modelos o vedettes argentinas expuestas en esa situación. Uh-huh. O en determinadas circunstancias, un video que se filtra, lo que fuera, esto que se llama el derecho al olvido, el derecho a decir, che, no pueden
toda la vida utilizar mi imagen o mis condiciones Exacto. en esa situación. Y lo digo en la cuestión esta sexual, pero puede haber en muchas otras. Sí, En un sí. hecho de decir, ¿por qué sistemáticamente? A ver, la justicia, cuando vos cumplís determinada pena, lo que te dice, usted cumplió una pena y esos antecedentes quedan registrados, pero no son computables. Exacto. Pero en las redes eso parece que es infinito. Bueno, eso, pero que después está el otro tipo de condena, que es otra revictimización para la víctima, que es la condena social. Porque también está esta mirada, bueno, a ver, pero vos te expusiste a eso. Es muy dura la mirada social también, porque, a ver, nadie quiere... La culpa, Bueno. el modo en que te vestiste, por qué estabas a esa hora en determinado ¿se lugar, entiende? lo mismo. Bueno, No. pero nos modifica la vida para siempre, porque Sí, claro. tiene que ver con mi autoestima. Ahí sí me parece que aparece más el machismo y el patriarcado. Sí, totalmente. Porque siempre se le adjudica más esa responsabilidad a la mujer, ¿no? Sí. ¿Qué hizo para que ocurriera tal Esa, cosa? como ¿no? la provocación. Uno Mm. provoca la situación, entonces ahora jodete. Sí. Y esto también, Pablo, de tratar de no borrar, porque uno en la desesperación como papá a veces borra todo, sino tratar de lo que hay antes de que se desaparezca el perfil, tratar de sacar captura el de elemento de pantalla, prueba, todo elemento claro. de prueba, y denunciar a las fiscalías, a la policía, porque es un delito penal que lleva entre 4 y 6 años de condena. Pero bueno, es un tema también que llega a esa instancia, ¿no? Sí, por eso no es común que suceda lo que ocurrió acá. Sí, no es De que común. se conozca que hay una persona que está detenida por Sí. cometer el grooming. Pero evidentemente deben ser muchos los casos. El Sí. tema es si además la justicia está preparada para generar este tipo de investigaciones, si tenemos las estructuras de investigación digital para acompañar a las víctimas. Es un tema que vamos a recuperar porque la verdad es que nos preocupa y mucho. Lo Ay, que antes sí. sucedía en el trato cotidiano, hoy sucede a través de las redes y del sistema digital. Señora, muchísimas gracias. No, gracias Como a siempre, vos, un Pablo. placer. Gracias, igualmente.